Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a la quinta emisión de este informativo de opinión acerca de noticias políticas en México. Si recuerdan, hace un par de programas hablamos sobre la manipulación que el gobierno realiza utilizando la televisión pública y hoy quiero hablar sobre los mismos patéticos intentos del gobierno para realizar lo mismo en medios digitales. Además de que a la mayoría de la gente no suele interesarse por temas políticos, de- por apatía principalmente, y como dije, pueden elegir el contenido que ellos desean consumir en los medios digitales, es evidente que estos intentos de propaganda no rindan muchos frutos, pero aún así se realizan. Los programas patrocinados por el gobierno son usualmente pagados por partidos de derecha, PRI, PAN, y en ambos critican al otro. Hoy quisiera darles algunas señales que pueden ayudarlos a identificar programas patrocinados por los partidos políticos. La primera, la información omitida. Esto no es algo que únicamente hacen los programas con patrocinio gubernamental, sino que otros que no lo tengan omiten información con la intención de dar una mayor fuerza a su postura. En caso de aquellos maiciados, la omisión de la información se usa con dos fines. Si se habla mal de algo, se omite información directamente o relacionada que podría hacer que la nota se vea un poco mejor. Y por el contrario, si se quiere hacer ver mal algo, se omitirá información directamente relacionada que haría que ésta se viera un poco menos mal. En algunos casos se podría omitir algo directamente en un video de apoyo visual a la nota, que es bastante obvio y que incluso tú viendo ese video te preguntas la razón del por qué no se dice nada sobre eso en el propio material que se está mostrando. Lo siguiente es exclusivo para la propaganda pagada por el PRI, pero entra en esta categoría. El gobierno en turno es priista, por lo que es imposible que no se hable de él, principalmente en asuntos negativos. Así que los patrocinadores al hablar del PRI, porque tienen que hablarlo para que disimular que no son tan vendidos, evitarán en la medida de lo posible decir el nombre de Peña Nieto y solo lo harán en las notas entre comillas positivas o cuando sea estrictamente necesario. Una forma de evitar ser engañado por esto es diversificar las fuentes de información a las que eres asiduo y aumentar así los puntos de vista con los cuales puedes acordar o no. La segunda, hablan de individuos. Una nota no se va a enfocar nunca en acontecimientos ocurridos alrededor de un sujeto, se centra en los individuos alrededor de un acontecimiento. Una manera de hacer control de daños es evitando hablar de los daños. Cuando estos programas patrocinados dan sus notas, la información que se da es centrada en individuos y los daños causados por esto solo son tocados por encima, salvo excepciones en las que el tipo ya esté, ya esté hundido, y no hablar de esto haría asquerosamente evidente sus preferencias. Durante la nota se la pasarán insultando y ridiculizando al sujeto en cuestión con la intención de llenar el espacio donde debería ir información importante. Tercero, tienen una marcada tendencia a llamarte pendejo, ya sea sutil o directamente. Estos programas tienen la costumbre de insultar al espectador de una u otra forma por el hecho de tener una opinión o estar en desacuerdo con el régimen. Por ejemplo, te llaman pendejo por quejarte del aumento del dólar cuando tú no eres un economista. Te llaman pendejo por opinar de política exterior cuando no eres diplomático. Y te llaman pendejo por quejarte del aumento de los combustibles por no ser priista.
y muchos otros ejemplos, pero la constante son los insultos a la audiencia. Cuando se les cuestiona sobre esta agresividad, van a utilizar el argumento de que están en Internet, por lo tanto, ellos tienen la libertad de hablar y decir lo que ellos quieran, lo cual es jodidamente hipócrita cuando es asquerosamente evidente que dicen lo que un partido quieren que digan. Cuarto, explicaciones no pedidas. Las figuras que dirigen estos informativos tienen la costumbre de dar explicaciones detalladas vistas de manera profesional desde la perspectiva de expertos, en las que, por ejemplo, te dicen por qué es una mala idea el construir refinerías extras. Debido a que en días recientes algún político sale a decir que no producimos suficiente gasolina y por ello le importamos, la respuesta lógica de una persona sería hacer más refinerías. Pues estos presentadores que en sus notas hacen chistes y ridiculizan y atacan a aquellos que son parte de la noticia, deciden ponerse profesionales y dar lecciones de economía o política explicadas de manera concisa en las que te explican de manera concisa por qué tu sugerencia no es una buena idea y de pasada te dicen pendejo por opinar algo. Esto sería aceptable hasta cierto punto, pero algo que te esperas cuando recibes un contraargumento es una opinión o punto de vista diferente. En este caso, un planteamiento de cómo reducir los costos, y ahí está el problema. Ellos solo se limitan a insultarte y explicar por qué las ideas lógicas no sirven, pero no dan alternativa alguna, no proponen y no sugieren, y se limitan a decirte cómo pensar. Quinto, decirte que seas pasivo. Este punto es algo que disfrazan medianamente bien. Y yendo al punto en que cada ocasión que muestran algo violento, harán un llamado de la no violencia y te dirán que esta no lleva a nada y que no es la respuesta, y que ellos son buenos mintiendo en estos conceptos e ideas en las notas, ya que en general a la gente no le gusta la violencia y gustan de una vida tranquila. Sumado a esto a que otras personas, ya sea de la sociedad civil u oposición en general, toman este mismo concepto de la no violencia y lo utilizan como bandera con la intención de atraer a la gente. Es entendible que algunas personas, por la situación de extrema violencia que se vive en algunos puntos de nuestro país, violencia que es acallada por el pacto de silencio entre los medios y el gobierno, se sientan atraídos a estas ideas, las cuales, ya saben, tengo un punto de vista distinto. Pero la diferencia de la no violencia y la no violencia es que la violencia de la propaganda gubernamental lo que te dice, la no violencia de la propaganda gubernamental lo que te dice es sé pasivo, no te quejes, acepta lo que el gobierno ordena y deja que caminen sobre ti. Como ya dije, no dan sugerencias de cómo mostrar tu inconformidad ni nada. Es más, ni siquiera incitan a las inútiles marchas a menos que éstas sean a favor de sus patrocinadores. Lo que hacen es decir las razones por las cuales eres un chairo por quejarte y la respectiva explicación de por qué quejarte es inútil. Y yo creo que con estos puntos es suficiente para que ustedes mismos sean capaces de identificar estos canales patrocinados y los eviten, ya que creo es lo mejor que pueden hacer. ¿Les suena el término Ley de Seguridad Interior? Si no, les diré que a grosso modo es la militarización del país. Antes de empezar de lleno con esto, mi opinión con el tema, debo regresar otra vez a diciembre de 2016. Durante este mes, en algún punto, el general del ejército al mando, creo que su nombre es Salvador Cienfuegos, salió a decir que el ejército no estaba preparado para realizar las tareas de seguridad pública, que si los iban a seguir arrestando por la violación de los derechos humanos no les importaba regresar a los cuarteles. Recuerden eso.
Las noticias sobre esto fueron desde una simple mención hasta notas completas diciendo que en cualquier país el presidente habría de haber despedido al general por insubordinación y que era un teatro para preparar algo grande. Y al parecer no estaban tan equivocados. Desde el 1 de febrero se hablaba de cómo el gobierno planeaba aprobar un cambio en la constitución para básicamente militarizar el país. Porque esta ley le permite al presidente decretar una especie de estado de emergencia en la cual por dedazo tendría la facultad de enviar tropas militares a cualquier parte del país y en la cual incluía la cualidad a los militares de conseguir información utilizando cualquier método. Dicho de otro modo, legaliza la tortura en tanto esta sea por parte de los elementos castrenses. Al terminar por primera vez de oír esta información por mí mismo, lo primero que pensé fue, ¿por qué? E inmediatamente me contesté a mí mismo, las marchas. ¿Cómo pueden estos asquerosos perros desgraciados hijos de la grandísima puta tener los huevos suficientes como para amenazar con utilizar al ejército contra la población? Que después de aguantar los abusos que no sufren en otros países mal llamados del tercer mundo, finalmente alza la voz contra los opresores. Eso que quieren hacer no es más que instaurar la militarización del país. El Internet es una gran herramienta. Puedes hablar con gente de Chile, de Argentina, y preguntarles cómo fue la dictadura militar. Escuchar sus historias y después imaginar eso en nuestro país. Rápido les digo a los que creyeron que habría un golpe de estado, que no va a pasar, que el gobierno y el ejército están compaginados y esta ley es para hacer legales las acciones de represión y en la cual la excusa que utilizan para sacar esta ley es mantener la seguridad en el país. No es para reprimir y asustar al pueblo. Poco después de que se mostrara la intención de sacar al ejército a las calles con esta ley, el ejército y la marina empezó un despliegue de fuerza en contra de los narcotraficantes utilizando helicópteros blindados, artillería y tropas de asalto. Esto con la misma intención de asustar a las personas. El problema con esto es que después de vivir 10 años en una falsa guerra contra el narcotráfico, es que la gente ya se acostumbra a la violencia, ya no le tiene miedo a las armas o a los soldados. Básicamente estamos viviendo en un polvorín. Y con respecto a los 10 años de falsa guerra, desde pequeño escuchaba cómo es que el PRI apoyaba una facción de narcotraficantes y el PAN apoyaba a otra. Algo que se hablaba por las calles ya que la gente no es ciega. La salida del ejército a las calles no fue sino para acabar con los grupos rivales y hacer que los grupos aliados tomaran fuerza. Si lo que digo les parece improbable, poco fiable, sin pruebas o falso, les diré otro efecto secundario de esto que no pueden negar. En los 10 años con el ejército en las calles no se ha logrado eliminar ni a uno solo de estos grupos criminales, ni uno solo. De hecho, se han multiplicado, han salido 10, 50, 100, los que quieras, y han demostrado ser una táctica inútil, ya que si recuerdan, la excusa que se dio para sacar al ejército a la calle, a los soldados, fue que todos los policías estaban corruptas, todas las policías estaban corruptas y ellos se encargarían de la seguridad mientras se depuraban y se arreglaban a las policías. Bien, dígame, ¿el gobierno ha hecho el más mínimo esfuerzo en realizar alguna de estas cosas? No. Seguimos igual que hace 10 años. El gobierno ni siquiera finge atacar el problema desde la raíz, militarizando las fronteras para evitar el paso de armas, persiguiendo los flujos de dinero en narcotráfico, de dar oportunidades a aquellos que son utilizados por el mismo narcotráfico como carne de cañón para fingir pelear con el ejército. El PRI en este momento se encuentra en un ataúd.
Sacar esta ley haría que lo sacaran de ese ataúd, lo metieran en un ataúd de plomo, lo sellaran con tornillos templados y lo lanzaran al mar. Esa es la única cosa que evita que saquen lo es la única cosa que evita que saquen esta ley. Lo que necesitan es una excusa, algo como que a alguien se le ocurriera la idea de empezar a matar a los diputados o senadores, ya que eso sería un ataque directo a la paz pública. Algo que no suena tan descabellado, ya que se demuestra que el pueblo no está siendo representado por el individuo en cuestión, y una razón como esa es la que están esperando. Lo malo de esto es que aunque nosotros seamos personas civilizadas que comprenden las consecuencias de esto, el gobierno no lo es. Y al igual que fingen los robos a tiendas durante las marchas, pueden fingir algo como lo anteriormente mencionado y culpar al pueblo. Peña tiene un 10% de aprobación. ¿Saben lo que pasaría si un 10% de la población hiciera desobediencia civil? ¿Saben lo que pasaría si 10% de la población se rebelara? ¿Qué tal si lo hicieron 20? Incluso aunque alguna de las dos cosas pasadas mencionadas pasara, les aseguro que este asqueroso gobierno seguiría aferrado a estar donde está solo por los beneficios que le da joder a la gente. Lo ideal sería un 70 o 80% haciendo lo anterior, pero como ya he dicho, la situación todavía no es tan mala. No me gusta decir que espero que la situación empeore, porque nadie espera eso, que la situación mejore. Nadie espera que la situación empeore, todos esperan que la situación mejore. Pero como estamos ahora, hay que ser realistas. Con esto termina esta quinta emisión. Tuve problemas durante la semana anterior, por eso no pude subirlo la semana anterior. Espero al... Espero ponerme al corriente. Tengan buen día, buena tarde, buena noche, adiós.